Como se suele decir, ha pasado lo que tenía que pasar. Y es que ha pasado que todo ha caído. El mercado se ha desplomado. Y no solo se ha desplomado, sino que se ha desplomado precisamente la zona que habíamos pactado hace casi un mes, a la zona de los 74.500. ¿Y por qué los 74.500? Aunque ya lo hemos hablado, vamos a repetirlo en este vídeo, vamos a ver qué es exactamente lo que ha pasado aquí y vamos a ver por qué hemos caído y cuáles son los siguientes pasos que va a dar el precio de Bitcoin. Bueno, gente, muy buenas tardes a todos y una vez más, como ya viene siendo habitual, hemos conseguido adelantarnos y comprender cuál iba a ser la acción del precio a lo largo de todo el fin de semana. Os decía en el último vídeo que era muy probable que nosotros fuéramos a perder esta parte zona del rango, que fuéramos a venir a buscar los mínimos anteriores situados en la zona de los 81 bajos y que en consecuencia perdiéramos de este rango que nosotros habíamos determinado y nos fuéramos a buscar zonas de mínimos anteriores, probablemente los 76, y fijaos si hemos caído por debajo de los 76, ¿vale? Ahora vamos a hablar de lo que es exactamente lo que ha ocurrido, por qué se ha dado esta caída y en qué circunstancias, porque es también importante comprenderlo, ¿vale? En primer lugar, vamos a recordar lo que habíamos hablado en el vídeo anterior. Nosotros habíamos establecido un rango situado entre los 89.000 y la zona de los 81.500, ¿sí? Fijaos que está marcado con esta línea azul, ¿vale? Y con esta franja verde. En realidad, la zona que veis aquí marcada de blanco se corresponde, recordad, a un imbalance en temporalidad semanal que curiosamente coincide perfectamente con el rango que nosotros habíamos establecido, ¿sí? Bueno, volvemos a nuestra temporalidad horaria para ver bien qué es lo que ha ocurrido dentro de este rango, ¿vale? Fijaos que dentro de este rango, cuando nosotros tocamos los 88 o en el mejor de los casos los 89, respondíamos cayendo constantemente, así todo el rato. Os lo estoy marcando en el gráfico para que podáis verlo, pero lo podéis comprobar por vosotros mismos en vuestro gráfico, si lo queréis poner en temporalidad de 3 minutos, de 5 minutos, me da igual. Tocábamos y caíamos, no éramos capaces de superar el techo de los 89.000, que insisto y os recuerdo, era los 89.000, no solo son la resistencia a la que nosotros nos estamos enfrentando en este momento, en este rango, es decir, la resistencia del rango que nosotros habíamos determinado, sino que era el soporte o el mínimo más bajo dentro del rango anterior que se había generado en el impulso que había llevado a Bitcoin al ATH, ¿vale? Esto es un poco denso, los que seáis nuevos o los que estéis visitando por primera vez el canal, os recomiendo que vayáis a los vídeos anteriores para enteraros bien de lo que estoy explicando y qué es exactamente lo que ha ocurrido con Bitcoin, ¿sí? Bueno, tenemos la zona alta detectada, tenemos identificados nuestros saltos, identificada la zona de rechazo, pero es que además había una zona de rebote. Nosotros llegamos aquí y rebotábamos, Es decir, lo que estaba ocurriendo es que la gente se estaba posicionando en largo aquí y tomando beneficios en esta zona de aquí. Largo aquí, beneficios aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues lo que se explicaba que podía llegar a pasar. Lo que ocurrió es que nosotros teníamos varios mínimos situados por debajo de la zona del rango, varios mínimos situados en la zona de los 81 bajos, en este caso el mínimo del día 3 de abril que se correspondía con el mínimo del día 18 de marzo y que si nosotros agarrábamos estos mínimos íbamos a agarrar la liquidez que había por debajo de esos mínimos y nos íbamos a caer porque iba a desaparecer la presión compradora. Recordemos, los mínimos, nosotros decimos que los mínimos son liquidez porque debajo de los mínimos la gente posiciona sus stop loss, es decir, si yo me apalanco aquí, lo que voy a tomar como referencia para situar mi stop loss va a ser el mínimo anterior. Si cae por debajo de esta zona me va a saltar el stop loss, mi posición en largo va a desaparecer y en consecuencia la presión compradora que yo estoy ejerciendo va a desaparecer con ella. Lo que ha ocurrido fundamentalmente aquí es que no solo hemos perdido el soporte, es decir, hemos perdido el rango, el soporte del movimiento que se estaba dando desde mediados de marzo, que venía lateralizando Bitcoin y ocupando esta zona, os la voy a marcar en el gráfico para que podáis verla mejor, esta zona inferior del rango como soporte, sino que además hemos ido a liquidar y hemos ido a agarrar la liquidez de estos mínimos, que el mínimo, insisto, del 18 de marzo coincide con el mínimo del 3 de abril, hemos ido a buscar la liquidez que había por debajo de estos mínimos. Es decir, hemos venido aquí, la gente estaba posicionada de esta manera, con el stop loss en este lugar, y en el momento en el que hemos sobrepasado esta zona, lo que ha ocurrido es que todos los stop loss que había acumulados aquí han desaparecido y en consecuencia la presión compradora que ejercía en estas posiciones en largo ha desaparecido junto a esos stop loss. Y no solo ha desaparecido la presión compradora que existía desde el 18 de marzo, sino que ha desaparecido la presión compradora que existía desde el 13 de marzo en los 79.900 y la presión compradora que existía desde el 11 de marzo en los 76.500. Zonas muy importantes que hemos ido a liquidar
durante el transcurso de este fin de semana. Desde este punto nosotros veníamos indicando que este movimiento de mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos era una trampa del precio, que no nos podíamos fiar de esos mínimos y máximos cada vez más altos porque realmente no eran significativos, no había volumen de compras, no había una presión compradora significativa. Esto luego se materializó efectivamente generando el rango del que nosotros estamos hablando, pero es que cuando nosotros generamos este rango y la gente estaba diciendo que lo que íbamos a hacer iba a ser construir una estructura en triangular que culminase con un movimiento alcista, es decir, que iba a ocurrir, sobre todo desde el punto de vista del chartismo, estaban defendiendo que iba a ocurrir algo tal que así, un banderín alcista, como se suele decir, ¿no? Ya veníamos diciendo que la presión compradora que se estaba generando dentro de esta especie de estructura triangular no era suficiente, que de nuevo volvía a darse la misma situación, un paralelismo a lo que ocurría aquí. Se estaban tomando beneficios en puntos muy claros y el precio no quería subir por encima de esa zona. Es decir, a la gente le estaba interesando especular a corto plazo, pero no le estaba interesando dejar sus posiciones de long abiertas hasta buscar la zona, por ejemplo, de los 92.000, que es una zona importante, ¿sí? Entonces lo que ha ocurrido es que finalmente hemos perdido la zona que nosotros habíamos determinado como una zona importante. Además, fijaos, lo podemos ver en temporalidad de 1 hora. Nosotros nos vamos a temporalidad de 1 hora y es perder este punto, cerrar con fuerza por debajo y empezar a caer. Pero empezar a caer hasta los 74.000 de golpe. Bueno, vosotros sabéis y sois conscientes de que a pesar de que ya haya repetido varias veces y haya explicado varias veces la cuestión del rango, me gusta repetirlo para afianzar determinados conocimientos y que esto no sea simplemente un vídeo de mí hablando, sino que para a vosotros os quede también algo claro y podáis ver los gráficos y entender lo que está pasando. Lo que está ocurriendo hoy es exactamente... Es igual de fácil de comprender que lo que ocurrió dentro de este rango, ¿vale? En primer lugar, hay que entender que la caída viene desde aquí, desde este punto, desde los 87, ¿vale? Si nosotros nos vamos a temporalidades más bajas, como la de 1 hora que estábamos viendo antes, vemos que tocamos la zona de rechazo, tocamos la zona de toma de beneficios por las posiciones de long y empezamos a caer. Y aquí generamos, pues, un rango dentro del rango, si queréis llamarlo así, ¿vale? Generamos una especie de rango dentro del rango del que no somos capaces de salir. Lo puedo poner incluso un poquito más amplio, porque realmente es un poquito más amplio, ¿vale? Del que no somos capaces de salir con fuerza, con cuerpo, no somos capaces de romper con fuerza, establecemos un rango para después seguir cayendo, ¿vale? Es decir, la caída viene desde aquí, viene desde este punto. Entonces, después de caer desde ese punto, casi os diría yo en torno a un 13% por lo menos, después de caer desde los 87 hasta los 74.500, fijaos, un 16% casi, bueno, pues el precio ha recuperado sutilmente y ha venido a generar esta estructura, en V dirán algunos, volviendo a la zona baja del rango utilizándola como apoyo, ¿vale? Fijaos que además, si nosotros nos vamos a temporalidad diaria, esta zona del máximo del día de hoy se corresponde con la mitad de la velita que dejamos ayer. Para que lo veamos todos más claro, ¿qué hay aquí? Aquí hay un imbalance que venimos a cerrar, en temporalidad de 4 horas estoy, ¿vale? Que venimos a cerrar para retomar la caída, ¿sí? Es decir, ese imbalance coincide con la mitad de la velita del día anterior, ¿vale? Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Me apalanco en largo? ¿Me posiciono en corto porque vamos a seguir cayendo? ¿O apago el ordenador durante un mes y ya volveré a mirarlo en junio cuando mi portafolio deje de estar en negativo? Bueno, de momento tenemos que tener mucha calma, porque necesitamos confirmaciones, ¿vale? Es momento de esperar. Mala suerte, había un long que yo había colocado en los 74.400, no entró, mala suerte, se elimina la orden y se espera a que el precio genere algún tipo de confirmación y nos indique que efectivamente este era el punto de rebote. Retomo la explicación que había hecho unos vídeos atrás. Nosotros unos vídeos atrás nos habíamos ido atrás en el tiempo y habíamos visto cómo el máximo de un ciclo o el máximo de un impulso había servido de soporte a otro y cómo se generaba y cómo en marzo del año pasado se venían generando el mismo tipo de estructuras que se generaron durante el marzo de este año, bueno, incluso antes de marzo de este año, ¿no? Desde febrero de este año, se generaban estructuras con máximos y bajos crecientes que finalmente culminaban con un mechazo
hasta el último punto, la última resistencia del impulso anterior, para comenzar una tendencia progresivamente alcista. Y os explicaba que esto es algo parecido a lo que nosotros estamos esperando a día de hoy. Es decir, fijaos que la zona de los 74 que yo tengo marcada, que yo tengo pactada y que yo os había explicado por qué era importante, id a visitar los vídeos anteriores si queréis saber un poquito más, la zona de los 74 coincidía precisamente con esta zona del máximo del impulso anterior, que fueron los 73.915. Y que podríamos volver a imitar el movimiento anterior de buscar como soporte la resistencia del impulso anterior. Es decir, que el impulso que estamos esperando de Bitcoin, el último impulso, porque después viene una caída fuerte, viene un bear market que se va a extender probablemente hasta 2027, ¿vale? Este último impulso se venga a generar desde este último punto, desde esta última referencia, desde este último máximo, ¿vale? De marzo de 2024. Es además importante volver a señalar y volver a destacar que en esta zona había un imbalance, es decir, una zona de liquidez, una zona en la que se acumulan órdenes de compra, ¿vale? Que nosotros no habíamos retesteado y que necesitábamos cerrar. Igual que necesitamos cerrar todos estos puntos de aquí, todos estos imbalances. Por ejemplo, antes os señalé uno en temporalidad semanal, pero es que si nosotros lo buscamos en temporalidad diaria, también lo encontramos. Aquí había un imbalance, aquí había otro, ¿vale? Un espacio entre el 3 velas, ¿vale? ¿Qué es lo que es un imbalance? Una ineficiencia del precio. Y lo fuimos a buscar y actuó de soporte una vez, y este lo fuimos a buscar y actuó de soporte otra vez, y el que nos falta es este, ¿vale? El de los 74.500, entre los 74.500 y los 73.600, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos es que confirmar que esta va a ser la zona de suelo. Pero queremos que sea la zona de suelo de verdad, ¿vale? Porque hay mucha gente que viene planteando suelos desde aquí. Es decir, aquí plantearon un suelo, aquí plantearon otro suelo, aquí plantearon otro suelo, aquí plantearon otro suelo. Entonces al final acabarán acertando, porque en algún punto alguno de los suelos que ellos plantean va a ser cierto, ¿vale? Yo hace un mes os planteé este, ¿vale? Y lo sigo manteniendo. Entonces, puede ser que yo hace un mes me equivocara y que vengamos a caer más abajo. Pero a día de hoy, y viendo el rebote, o viendo el rechazo que se acaba de generar, yo mantengo mi postura con respecto a los 74.400. Son muy importantes. El precio tiene que venir a esta zona, tiene que venir a buscar esta franjita de aquí. Y esta zona es la que puede actuar como suelo. Ahora lo que tenemos que hacer, lejos de posicionarnos en long, de posicionarnos en short, de decir, empezó el bear market, empezó el bull market, estar tranquilos, mantener la calma y esperar confirmaciones. Esperar confirmaciones que nos digan que esto efectivamente es un suelo. Esperar que se genere una especie de ranguito en esta zona, ¿vale? En la que el precio haga algo tal que así. Rebote, ven aquí, a la mitad, apoye, y empieza a generar mínimos y máximos cada vez más altos. Pero sustantivos, que haya fuerza compradora, que haya presión compradora, que haya volumen, ¿vale? No como en este caso. Que haga algo parecido. Fijaos en esta estructura. A vosotros esta estructura que yo os marco aquí, que os marco esta de aquí, ¿sí? ¿Os parece parecida siquiera a esta estructura que se generó aquí? Porque yo aquí lo que veo es un rechazo importante, un rebote importante, ¿vale? Una pequeña corrección para seguir subiendo. Y aquí vuelve, porque seguramente si yo cojo y pongo este gráfico en 4 horas o lo pongo en 1 hora, seguramente aquí haya un imbalance. Entonces esta liquidez hay que ir a recogerla, ¿vale? Pero la lección más importante que tenemos que sacar, viendo esta zona de aquí, viendo este rebote, este inicio de un impulso alcista, es que el precio no se me va a escapar, que el precio rechaza y vuelve, que voy a tener oportunidad de entrar, que no me tengo que poner en long aquí, que no tengo que buscar el punto exacto para el long, que si lo quiero hacer con $10, con $20, con una cantidad que a mí me importe un bledo, lo puedo hacer y puedo jugar, ¿vale? Puedo intentar buscar la precisión, pero que no es necesario, ¿ok? Que el precio va a volver y que no se nos va a escapar. Y que no tenemos que ir a comprar en este punto de aquí, ¿vale? Que no tenemos que ir a comprar una vez se generó ya el rebote, que podemos esperar. Que ahora lo que tenemos que hacer es ver que se consolide, ver que efectivamente, yo creo que, insisto, creo que va a volver a esta zona, creo que viene a buscar esta zona de los 74, ¿vale? Que viene a rellenar este imbalance y ver que se consolide y que empieza a generar un rebote, una tendencia alcista,
máximos cada vez más altos, ¿vale? Este máximo es más bajo que el siguiente máximo, que es este de aquí, ¿sí? Y lo mismo con los mínimos, mínimos cada vez más altos. Este mínimo es más alto que este de aquí. Y eso es lo que tenemos que ver, que el máximo anterior actúe como soporte del siguiente movimiento, del siguiente impulso, no esto, ¿vale? Simplemente os voy a comentar una cosa más y ya con esto termina el vídeo, ¿vale? Ojo a esta zona. Ojo a esta zona, esto es un order block, ¿vale? Entonces, en esta franja está la zona de reacción. Y para mí, la zona más importante es precisamente la zona que os señalaba, la zona de entre los 74 y los 73. Pero todo movimiento tiene un order block. El order block de este movimiento es la zona de los 67.600, ¿vale? El inicio del impulso, el 5 de noviembre, el mínimo del 5 de noviembre. Podemos llegar a venir a este punto. Mucho cuidado. Precisamente por eso ahora mismo entrar en long no tiene sentido, porque no tengo ningún tipo de confirmación de que este haya sido el suelo, ¿vale? Existe la posibilidad de que se venga el precio hasta esta zona. ¿Creo que va a ocurrir? No, pero puede darse. Entonces, como yo soy precavida y como con mi dinero no se juega y yo no soy la liquidez de nadie, la exit liquidity de nadie, pues yo me voy a esperar. Y una vez tenga confirmaciones y una vez vea que el precio y que Bitcoin se está comportando como tiene que comportarse y que viene a generar el movimiento que yo espero que genere, que yo creo que tiene que generar para empezar a subir, pues yo, cuando genere un rechazo importante, busco un rebote, lo buscaré, como siempre, con el Fibonacci, tiraré un Fibonacci del inicio del impulso a la zona alta del impulso y miraré en qué punto se sitúa el 061. Y ahí, pues lo más probable es que posicione mi orden de long, ¿vale? Pero mientras yo no tenga un movimiento importante, mientras yo no tenga un rechazo sustancial, mientras a mí no se me genere un máximo más alto que el del punto anterior, un máximo por encima de los 89, mucho cuidado, muchísimo, ¿vale? Y poco más, gente, déjame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para no perderte ningún análisis de Bitcoin y saber lo que está pasando. Déjame tu opinión en la cajita de comentarios. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.